¿qué tal amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Nuestro programa se dedica a analizar los retos que se interponen entre las aspiraciones de desarrollo de la República Dominicana, que son las metas y los escollos que encontramos en el camino. En el día de hoy, un problema candente. La Dirección Regional Educativa, ¿cómo debe ser su elección? Y una persona autorizada para hablar sobre este tema, el licenciado Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa. Israel Figueroa y yo estaremos con ustedes luego de la pausa. Amigos, las personas, la opinión pública tiende a hacerse unos perfiles, unos encasillamientos de los actores sociales, de los cuales les es difícil sacarlos. La policía siempre es responsable, los empresarios siempre son los malos, los políticos siempre son los corruptos y nosotros somos los que no somos culpables de nada. Y eso les impide ver las acciones de cada sujeto social dentro de un debido contexto, porque como decía don Juan Bosch, nadie es totalmente malo ni totalmente bueno. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre una acción empresarial que comenzó por un grupo de empresarios que quisieron hacer labor social. Y eso también forma parte de su currículum. De cuando usted analice el empresariado dominicano, esa parte también tiene que pesar. Y en momentos en que no era de moda el 4%, un grupo de empresarios decidió crear esta institución, ¿verdad? Educa, que tiene que tener, no sé, todos los años del mundo. Nuestro invitado de hoy, Darwin Caraballo, que lo dirige de la manera ejecutiva, porque tiene su comisión, ¿verdad?, de los donantes, y tiene un director ejecutivo, y el señor Caraballo dirige este accionar del día a día con un conocimiento previo que tiene porque fue director o miembro de la planificación en el Ministerio de Educación en Uruguay. Entonces yo lo que quiero es que ustedes tomen esta entrevista en el día de hoy por ese principio, no encasillar a los actores sociales como, no, todo lo que viene de aquel lado yo lo voy a pintar con una sombra. Hay que ver las luces donde quiera que estén. Y yo creo, dándole la bienvenida al licenciado Caraballo y a ti, mi querido Israel, que ya te di la bienvenida en el inicio del programa, yo creo que es importante resaltar esos orígenes y la motivación de Educa. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo surge esta idea del empresariado? Bueno, primero que nada, gracias por esa introducción tan pertinente y también saludos a la teleaudiencia. Es muy cierto lo que tú dices porque Educa en 2018 cumplirá 29 años. Casi como yo. Casi como tú. Pero evidentemente ha sido un esfuerzo de algunos empresarios visionarios que por aquella época, cuando muy pocos hablaban de educación, entendieron la importancia de que este sector se inmiscuyera directamente con la suerte del sistema educativo nacional. Hoy es algo bastante común en los países de América Latina, pero en esa época nadie hacía este tema y convierte a Educa en la institución decana en toda la región. ¿La decana? Sí, Educa como institución del empresariado trabajando exclusivamente en educación es la más antigua del continente. Usted sabe que siempre el dominicano, tenemos una frase que dice que nosotros somos chivos de naturaleza, siempre sospechamos. ¿Qué podía obtener de beneficio económico los empresarios que se abocaron a esa tarea? De beneficio económico en lo que se dice financiero, es decir, ¿cuál es el retorno de una inversión que tengo? Por ejemplo, si yo invierto $10.000, ¿cuál va a ser el retorno que me va a dar de esa inversión? Ninguno. El retorno que obtiene el empresariado que invierte aquí es económico, no financiero. Esto quiere decir... Es preciso decirle que ni siquiera tienen exención impositiva por eso, porque hace años que en República Dominicana lo que usted dona para una acción social
no lo puede deducir. Hay un pequeño porcentaje que sí, un 5% de la renta imponible, pero es muy pequeño, y evidentemente no es, para la magnitud del esfuerzo, no es lo que hace el compromiso del empresariado. Exacto. Pero evidentemente aquí lo que hay es creer en que el empresariado dominicano, desde los padres fundadores, entendieron que el principal factor de desarrollo para un país de pequeña escala y con un mercado interno pequeño, y sin riquezas naturales como el petróleo, o diamantes o gas natural, el gran capital que tiene este país es la inteligencia de su gente. Y en la sociedad del conocimiento eso ha cobrado mayor vigencia todavía. Por tanto, invertir en desarrollar los cerebros de todos los dominicanos tiene una enorme capacidad de externalidades. No solo porque sus empresas van a poder reclutar en el futuro a trabajadores y colaboradores mejor preparados, sino también que va a haber un mercado interno con mayor capacidad, con mayor discernimiento del tipo de productos que demandar, y adicionalmente, y no menor, porque va a haber un mejor entorno en el cual la empresa se va a desenvolver, más estable. Los países más educados son los más seguros. O más competitivos también. Los países más educados son los más competitivos. En un país que tiene unas dimensiones pequeñas en términos territoriales y de población, el mercado tiene que ser el mundo. Y para eso se requiere tener capacidades competitivas que están siempre directa o indirectamente vinculadas con la inteligencia de la gente. La educación te cambia la vida, no hay duda de eso, que para construir un ciudadano se requiere una buena familia, cosa que no estamos teniendo, y educación. Sí. Sin embargo, a mí particularmente se me caen a veces las alitas del corazón, porque uno ve los esfuerzos y los esfuerzos y los esfuerzos. Yo estoy muy feliz y creo que es una bandera de éxito, la tan extendida, porque tiene aparte un componente de lucha contra la pobreza, porque los alimenta, les crea un cerebro mucho más fortalecido con proteínas desde la pequeña edad. Pero yo digo, pero es que hay como un escollo, fíjese, licenciado, un escollo, como que no logramos que la calidad del contenido educativo y de quienes los están suministrando mejore. Porque uno puede juzgar a, qué sé yo, al servicio educativo por lo que da la educación. Y uno se sienta a veces a hablar con profesores, salvo casos excepcionales, y tú dices, bueno, él es el que está enseñando. Deja mucho que desear. Bueno, evidentemente el punto de partida era muy bajo, y la calidad de la educación era el gran problema que tiene, y sigue siendo el gran problema que tiene el sistema educativo dominicano. Lo que cabe preguntarse es si se está en la dirección correcta, porque en educación los cambios no son, digamos, de inmediato, no se ven de inmediato. Ese es el problema. Entonces tú tienes que acumular una generación con la inversión adecuada y con la formación adecuada para poder demostrar que efectivamente logró los aprendizajes que se estaban previendo. Pero vamos en la dirección correcta entonces. Se va en la dirección correcta, sin lugar a dudas. Yo quería interrumpirle porque eso que usted ha dicho es muy cierto y me ha dado como una luz. Porque uno se siente en la situación de no querer denostar a profesores. Pero al mismo tiempo uno quiere decir, pero eso yo no estoy recibiendo de ti lo que yo espero y por lo que lo que necesitamos. Claro. Pero lo que usted está diciendo me ha dado la luz de que ellos son producto también de un sistema educativo. Pero por supuesto, son productos. Ellos también son un producto. Mira, en la República Dominicana, en el sector público, hay 90.000 educadores en este momento en servicio, en todo el país. Algunos de ellos, la gran mayoría son muy jóvenes todavía, es decir, van a tener todavía 20 años más de trabajo en el sistema de forma activa. La gran mayoría. Por lo tanto, la reforma tiene que ser con ellos. No puede ser al margen de ellos ni contra ellos. Por lo tanto, Educa... Y con los nuevos, y con los antiguos, ¿cómo se integra la novedad? Educa siempre ha estado reivindicando la función del docente dominicano, porque nosotros tenemos una máxima que dice, mejores maestros generan mejores ciudadanos y por tanto un mejor país. Y ese es como nuestro horizonte. Trabajar en la formación y en la calidad de los docentes es la clave. Tú dices, bueno, es cierto, son muchos de ellos resultados de un sistema que acumuló históricamente déficit. Y es verdad,
hasta el año 2013, o digamos, hasta entrado la segunda década de los 2000, los profesores estaban muy mal pagos en la República Dominicana. Y por tanto no se atraía talento. No. ¿Quién quería que su hijo fuera profesor? Nadie. Los propios profesores no querían que sus hijos fueran profesores. Y los que optaban por la carrera docente era porque no tenían otra opción. Porque no tenían otra opción. Era una carrera que había ganado en desprestigio en la sociedad dominicana, cuando en sus orígenes era una carrera prestigiosa y el maestro, sobre todo pensando en los pequeños pueblos, era la figura referente del lugar. Eso cambió y fue entrando en un periodo de deterioro progresivo que llevó a que el salario docente y las condiciones laborales fueran pauperizadas. ¿Qué ocurre con el 4% y por qué era tan importante? Porque cambia eso sí de forma inmediata, y el salario de los educadores dominicanos hoy, que trabajan en jornada completa, como cualquier trabajador, 8 horas diarias, está por encima de los 50.000 pesos. Trabajando en la educación media y muy cercano a esas cifras si trabaja en la educación primaria. ¿Y eso sí se compara con América Latina? Eso si lo comparamos con el Centroamérica y el Caribe, que es la zona, digamos, de influencia de la República Dominicana, es el mejor pago de la región. Oh. Pero eso no es solamente lo más importante. Uno siempre debe mirar los salarios en función de la realidad del mercado local. Claro. Cuando uno mira el salario de estos docentes, que les comentaba en esos valores, está 57% por encima del promedio del salario de otras profesiones universitarias al momento de iniciar la vida laboral. No me lo jure, que hay una cantidad de odontólogos y médicos que se están metiendo a ser profesores. Pero claro que sí. Hoy por hoy... bueno, no tanto médicos, pero conozco de 2 odontólogas que se han pasado... Muchas profesiones, ingenieros, médicos, abogados, arquitectos que ven que dicen, bueno, pero es que no está tan mal dedicarme a eso. Y eso es una buena noticia, porque el talento empieza a llegar a la educación y ya no es una profesión desprestigiada. Al contrario, hay trabajo seguro, hay muchos beneficios de vacaciones en el año y también tienen, evidentemente, una remuneración que empieza a estar más acorde a lo que se le pide al educador, de que genere justamente el factor más valioso que tiene la República Dominicana. Y una garantía de pensión. Esto no quiere decir que el salario docente deba estancarse, para nada. Nosotros en Educa siempre decimos que la sociedad debe pagar tanto como puede a sus educadores y ojalá más. Pero la República Dominicana también hace un esfuerzo extraordinario por pagar a sus docentes. Por ejemplo, los profesores chilenos ganan el equivalente a un PIB per cápita. En la República Dominicana, un docente está ganando 1.7 veces el PIB per cápita. ¿Cómo? Entonces, eso es una idea, y eso se puede comparar con Finlandia, en donde también Darwin, es más bajo. Rebájele el esfuerzo, porque Finlandia ha puesto, los países nórdicos son un ejemplo de la priorización del profesorado. Sí, pero el esfuerzo que hace la sociedad finlandesa por pagar a sus docentes es menor que el esfuerzo que hace la sociedad dominicana. Ay, que yo no entiendo esa medida, explíquela mejor. Es decir, el Producto Interno Bruto de un país es lo que genera la economía, eso ¿verdad? Sí, eso sí lo sabemos. Muy bien. Dividido la población total, te da un PIB per cápita. Cuando uno compara ese PIB per cápita, es decir, por ejemplo, en la República Dominicana hoy estará en los $9.000, ese PIB per cápita, lo miramos frente al salario docente. ¿Qué proporción del PIB per cápita? El salario docente hoy anualizado es mayor que ese PIB per cápita, ¿correcto? En Finlandia, no. En Finlandia probablemente el PIB per cápita esté en los $70.000 y un salario docente está en los $60.000. Ya, lo voy a explicar yo, el tipo dominicano. Miren, si usted multiplica el salario de los docentes dominicanos hoy por 12, le da más alto que lo que es el PIB, el ingreso per cápita de los dominicanos. Exactamente. Exactamente, esa es la idea. Entonces, claro que en términos absolutos es más bajo el salario docente de un profesor dominicano que de un finlandés. Claro. Pero la Todos sociedad, los salarios de Finlandia son más altos. Claro, cuidado que también los impuestos son mucho más altos. Sí, nosotros hicimos un programa de eso, porque donde casi el 50 y pico por ciento. 55% del esfuerzo, de los ingresos que recibe una persona se lo dan al Estado.
y el Estado lo devuelve en servicios. Ese es el detalle. Entonces ahí hay una realidad difícil para los latinoamericanos que no nos gusta y que no confiamos en que el Estado administre bien nuestros recursos muchas veces. Es decir, la presión tributaria que hay aquí, que no alcanza el 14 es 13.8. Ajá. Entonces, usted no puede esperar los resultados de un país donde la presión tributaria es de 55. Y no me vengan a decir a mí entonces, no, porque allá lo gastan bien y yo no quiero pagar más. Está bien. Hay que aumentarlo para comenzar. Hay que aumentar para comenzar, porque, ¿verdad? Cuando se hace la comparación, se ubican los servicios públicos. Se dice, bueno, allá hay una buena seguridad, una buena salud, pero también hay una mayor inversión. Son 55. Con 14 pesos no se puede comprar lo que con 55 pesos se compra. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Claro. Vamos a hacer una pausa y luego de ella continuamos con más de Nación RD. No se muevan. Gracias por continuar con Nación RD. Seguimos conversando con Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa. Estamos abordando el tema de políticas de educación. Y antes de la pausa nos ha estado recordando algo que uno lo ve a simple vista y no sabía la dimensión que tenía el haber mejorado el sueldo de los docentes. Pero todavía nos queda algo y es la calidad del contenido. Estamos ahora en una jornada de tanda extendida, pero tenemos que ver que esas horas sean cada vez mejor aprovechadas por los estudiantes que tenemos en esas 8, ¿cuántas horas son? 8 horas. 8 horas de docencia. ¿Cómo se está trabajando con estas mejoras desde su punto de vista y cómo ve usted las modificaciones que se le ha hecho al currículum educativo para lograr este fin? Bueno, has tocado varios puntos allí, todos muy importantes. Lo primero es que la jornada extendida es una política educativa, pero también tiene un componente de política social muy relevante. Lo comentábamos fuera de cámaras, la importancia que genera una educación en la que no solamente el estudiante está toda la jornada dentro del centro educativo, sino que además recibe la alimentación. Ya son hoy 1.8 millones de estudiantes que están bajo esta modalidad, lo cual lo convierte en más de la mitad de la población matriculada en la educación pública que está accediendo o que va a acceder durante este año a esta modalidad de tiempo extendido. Y el igual número de alimentaciones diarias que convierte a la educación, al Ministerio de Educación, en el restaurante más grande del país. Porque le da de comer. Rebájale algo. Rebájale algo. No creo que. No, que después dicen, usted sabe cómo es la oposición, después dicen, han convertido educación en un picapollo. Sí, no se puede aprender con la panza vacía. Eso es parte de lo elemental. La sabiduría popular dice, mal comió no piensa. Pero bueno, clarísimo, es totalmente cierto. Y la jornada extendida entonces es una política con un enorme potencial. Claro que todavía le falta hacer la afinación y mejorar, porque no en todos los centros educativos están listos para poder asumir las responsabilidades que implica trabajar con estudiantes durante toda una jornada. Más allá de que haya una propuesta curricular, eso requiere de repensar el funcionamiento de todo lo que es la escuela. Se ha procesado una reforma curricular hacia un currículum por competencias que se concentra mucho más en lo que los profesores tienen que detectar de los estudiantes para potenciar sus talentos que en transmitirle conocimientos. O sea, formularle preguntas más que darle formularle preguntas, generarle retos, proponerle proyectos, y eso requiere de un perfil de profesor distinto al que se ha venido formando. Por eso es que yo estoy dudosa respecto de eso. Pero a ver, mira, si bien decíamos que las condiciones salariales habían mejorado, lo que toca ahora es, ahora sí, pedirle a los docentes que generen los resultados que se esperan. Porque evidentemente había que pagarles mejor primero, pero ahora uno como ciudadano pudiera exigir mayor compromiso, mayor resultado, y mayor dedicación con lo que pasa dentro del centro educativo. ¿Cómo educa la oposición que ha hecho la ADP
como gremio que reúne a todos los profesores, al llamado a concurso de oposición para designar a los directores regionales y a algunos directores provinciales. Bueno, porque se supone que todos estábamos... No, pero Israel, es que yo creo que en el lenguaje de la comunicación que se ha visto en los periódicos, se le ha llamado a concurso de oposición para después hacer una selección. Y yo creo que los concursos de oposición son muy claros. Es por mérito. Usted no elige nada. El que quedó en primer lugar le toca el puesto. Pero a diferencia de la metodología anterior, que era designado sencillamente por dedo. Entonces claro, pero lo que quiero decir es que el presidente de la ADP dice, ayer va a hacer concurso que sea concurso. En el concurso, las autoridades educativas no pueden elegir en una terna. Sencillamente los que ganaron son los que les toca. Sí, bueno, vamos a ver, hay varias cosas en ese aspecto. Primero, el Pacto Nacional por la Reforma Educativa, que ya tiene 3 años y camina hacia su 4º año en el mes de abril, fue suscrito por todas las organizaciones sociales, políticas y civiles del país, la ADP entre ellos, y allí está muy claramente un capítulo entero, ni siquiera un solo compromiso, sino un capítulo que es establecer una cultura de la evaluación. Es decir, que los concursos forman parte del ADN del pacto educativo y concursos a todo el nivel de todos los cargos es una señal de que se está en la dirección del cumplimiento con los compromisos pactados. Pero ¿cómo es que se hace un concurso? Ahora, yo no he visto ningún concurso donde se salen ternas para elegir. Bueno, en los concursos de oposición se gana por mérito, por el que tuvo más mérito. Por el currículum. Bueno, los exámenes, la prueba de actitud. Vamos a aclarar, porque como tú dices, los concursos pueden ser de 2 formas, o por mérito o por oposición. El mérito es lo que tú tienes como background, es lo que tú tienes como en tu hoja de vida, en tu currículum. Ese es tu mérito. No, así no. La oposición, el concurso de oposición implica que tú vas a una prueba. Eso sí me y te evalúan lo que tú sabes, lo que tú eres capaz, cómo te desempeñas. De acuerdo al reto que va a asumir. Claro, y ahí puede haber unas bases. Eso es lo que está establecido. ¿Usted cuál favorece? Bueno, el de oposición fundamentalmente, porque eso genera lo que también el pacto establece, que es construir un sistema meritocrático. Es decir, basado en el mérito, pero no en el mérito de lo que dice una hoja de vida. Pero mire, qué bendición que usted piense así, porque los dominicanos somos expertos en amarnos unos currículum. Y todo el mundo te firma y dice que sí. Y cuando usted viene a ver, usted le dice, hazme una regla de 3 ahí, y no lo sabe hacer. Bueno, pero que justamente si estamos llevando todo el sistema y la reforma curricular hacia las competencias, lo que usted tiene que demostrar es que es capaz de hacer lo que se le pretende que usted haga cuando se lo contrate para el cargo. Eso es muy sencillo. Los dominicanos somos alérgicos a que nos midan por exámenes. Bueno, pero por eso es que el pacto dice que hay que instalar una cultura de la evaluación, porque evidentemente eso tiene un proceso de construcción, no es que de la noche a la mañana todo el mundo va a aceptar esto, es un problema de irlo creando poco a poco. Esta cultura de la evaluación es parte de lo que establece este concurso. ¿En qué punto de la evaluación puede entrar entonces una terna? Bueno, porque si usted es por oposición, como es en la por ejemplo en la carrera de salud, hay unos puestos que son, yo soy médico, que son por oposición. Y se lo ganó el que se lo ganó. ¿Qué terna ni qué terna? El que sabe de... Bueno, ahí lo que sucede es que uno tiene que mirar muy bien cuáles son los marcos legales que están presentes. La ley de educación que sigue vigente, la ley 6697, le da la potestad legalmente al ministro de nombrar a directores regionales y a directores distritales. Pero ese es otro ADN. Bueno, usted me acaba de decir que en el ADN está el mérito, pero en otro ADN está la decisión del ministro. No, el ADN que no vamos a suscribir. El pacto es el que marca el espíritu de la actualidad de la política educativa, pero el pacto no puede inducir a ilegalidades en los procesos administrativos porque hay una ley vigente. Pues hicieron mal el pacto, porque tenían que haber enmendado esa ley. Bueno, mientras la ley esté vigente, uno debe respetar la ley, ¿verdad? Entonces, el ministro, que tiene la potestad de nombrar a cada director regional, es una potestad que la ley le entrega, dice, voy a hacer un concurso. Va a ser un concurso por oposición, con exámenes rigurosos, con pruebas, y a través de ese proceso
el ministro va a tener una terna y él va a tomar la decisión con una entrevista final que también completa la evaluación. Es decir, no va a ocurrir... No, ya ahí hay discrecionalidad. La discrecionalidad es la entrega. Aunque sea mi querido, mire que yo soy funcionario del gobierno, me entiende, pero yo lo que le estoy analizando el hecho fáctico de que o es por oposición y por mérito, o hay cierto grado de discrecionalidad. No, pero no, siempre, estamos hablando de que hay un conjunto de herramientas que son la oposición que el candidato va a tomar como pruebas. La última prueba que ese candidato va a tomar de esa terna es una entrevista con el propio ministro. Eso es la discreción del ministro. Claro. No, pero la descripción del ministro tiene la potestad legal de hacerlo. O sea, imagínate que hoy... No es que sea ilegal, es que un método se opone al otro. No, el concurso va a eliminar, el ministro solamente va a poder elegir entre los buenos. Exactamente. ¿Sabes? Pero de todas maneras, de entre los buenos, yo creo que lo que sería más elegante que aquella decisión sea por mérito. Claro, y dentro del mérito de las competencias, no las competencias solamente de lo que usted sabe, sino de su persona también. Claro. Porque usted puede saber mucho, pero ser un irascible y no puede enseñar. Claro, pero fíjate esto, la ley también dice que, por ejemplo, el director regional es el representante del ministro en el territorio. Ese no tiene que estar dando clases. Eso no es para dar clases. Por tanto. Bueno, pero es para eso es lo que estamos hablando. Esta selección tenemos que aclararnos. Porque estos directores regionales y regionales este punto es muy importante, no dan clase, administran el sistema educativo en el territorio. Entonces, ¿qué competencias le van a evaluar en el concurso? Bueno, las competencias que tienen que ver justamente con la gestión, por ejemplo, con la capacidad de gestionar, con la capacidad de liderar un proyecto educativo en un territorio, con la capacidad de decir mi territorio, mi región o mi distrito tiene tal desempeño educativo y mi proyecto es llevarlo a tal nivel. Y lo voy a hacer de esta y esta otra manera, y tener un proyecto y asignarle esa responsabilidad y que lo pruebe. Ahora, evidentemente, el ministro en su carácter de gerente general de lo que es esta gran empresa, que es el Ministerio de Educación, tiene que opinar y entrevistar a esos tres candidatos. Pero antes... Tiene sentido. Antes un ministro... Tiene sentido, porque tú no puedes dirigir una institución en la cual... las personas que son tus brazos ejecutores, tú no tienes nada que decir respecto de ellos. Exactamente, pero además, antes, un ministro podía elegir a un director regional sin siquiera saber cuáles eran sus competencias, sin tener ningún indicador objetivo. Podía nombrar a un hermano, a un primo, a un sobrino, a un amigo que no tuviera ningún vínculo con el sistema educativo. Queda claro que ahora solamente va a poder elegir sobre los competentes. Va a elegir, pero a través de un proceso donde él también interviene en la evaluación. Cuidado que no es discrecional, El ministro lo que hace es ser el último eslabón de la evaluación. Es decir, tú tienes la presentación de tus méritos. Primer punto que te implica decidir si puedes o no continuar en el concurso. Luego, unas 5 o 6 pruebas, desde psicométricas, es decir, para saber si estás realmente capacitado para hacer esto, para trabajar en el tema, para evaluar tu conocimiento sobre el territorio y la calidad educativa. Y luego hay una entrevista con el ministro, que es parte de un proceso de selección. Imagínate que en cualquier empresa que va a contratar a un representante, a un gerente, el director de la empresa dice, bueno, yo quiero entrevistarlo. Presénteme la mejor terna. No, que lo quiere entrevistar, no, él quiere decidir entre los tres. Pero por supuesto. Pero es que no es que él vaya a decidir, el ministro ha generado una comisión. Y la que va a nombrar de alguna manera también es la comisión. Es decir, el ministro va a ser un elemento adicional de ese proceso de evaluación porque tiene una entrevista con los candidatos finales. Ahora, en pocas palabras, apoya la posición del Ministerio de Educación, en el sentido de que el concurso va a permitir que a la terna solamente accedan los competentes. Pero claro. Y al final, de entre los competentes, el ministro hará una elección
por cuanto son puestos de dirección con los cuales él va a tener que coordinar. Despachar directamente con el mismo. Que él tiene que hacer una fundamentación de eso, conseguir, digamos, hacer su propia evaluación de ese candidato. Ahora, les digo una cosa, eso tiene un punto débil, porque, y creo que vamos a tener que hacer otro segmento para hablar sobre eso, porque después que ese ministro, que hoy es Navarro y mañana será otro, elija ese director, los sucesivos ministros de educación no van a tener chance de elegir a nadie, porque ya ese se va a quedar en carrera. Una pausa, retornamos en breve. Gracias por continuar con Nación RD. Seguimos hablando con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Y antes de la pausa conversábamos acerca de estas diferencias que hay entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación por la convocatoria a concurso para la elección de los 18 directores regionales y 122 directores distritales en todo el país, que, bueno, mantienen una pugna por la metodología que el Ministerio de Educación ha decidido seleccionar a estas personas. Pero nos queda estábamos revisando lo que tiene el perfil, aquí vemos, por ejemplo... Te leo algo, te digo, mira, esto es solamente para que las personas puedan participar en el concurso, ¿cierto? Para inscribirse, como aquel que dice. Tiene que tener su acta de nacimiento, su cédula. Eso es lo que está en la página. Su certificado médico de salud física y psicológica, eso se lo dan a todo el mundo, aquí aunque se esté cayendo. Certificación actualizada original de no antecedentes penales, su currículum, su certificación de los estudios por la MESI, si no lo tiene, pues por lo menos un recibo de que ha solicitado que se la den, y certificaciones de los cargos desempeñados pedidas por instituciones con personería jurídica. Eso es para participar. Pero yo quisiera saber... La evaluación. El examen, ¿en qué consiste? ¿Cómo va a ser? Bueno, el examen, justamente como les venía contando, tiene distintas fases. Tiene una fase de conocimiento, de poder evaluar de qué sabe, ¿no? No, primero estamos hablando de conocimiento, que claramente sobre áreas que van inherentes al cargo al que se está presentando el candidato. Pero, por ejemplo, hágame una pregunta mía, a ver si yo califico. Bueno, ¿cuál sería la metodología que usted aplicaría de gestión para la administración de un conglomerado humano de 55 personas, en las cuales 30 son docentes y el resto son administrativos? ¿Me la puedes repetir? Me voy a preguntar. Bueno, ese tipo y uno esperaría que esa respuesta viniera con fundamentos técnicos, que uno dijera, bueno, desde una perspectiva de la gerencia, yo aplico lo que es la gerencia de carácter horizontal, por ejemplo. Porque tampoco es todo un MBA de Barna. Bueno, Mira, eso lo voy a responder aquí ahora mismo, porque yo manejo personal. Sí. Lo primero es tener un plan operativo definido, ¿verdad? De acuerdo. Con una fortaleza en las metas, definición de las metas que se van a seguir y otorgarle a cada uno su meta para poder hacer las evaluaciones de cumplimiento. Está muy bien. Ahora, ese tipo... Para mí Navarro no me va a seleccionar. Ese tipo de respuesta es la que se puede obtener cuando uno va a preguntar la siguiente prueba, que es la prueba de competencias, es decir, cómo usted aplica el conocimiento que usted sabe. Pero en el anterior ejemplo, uno le tendría que preguntar, bueno, ¿cuáles son las 3 líneas de la gerencia moderna que establecen cómo se organizan los grupos humanos? Por ejemplo, para saber si usted sabe, y luego para saber si usted sabe aplicar lo que sabe. Pero se van a quemar. Yo pensé que le iban a preguntar cosas, como por ejemplo, ¿cómo está estructurada una regional? ¿Cuántos departamentos tiene? Evidentemente, las preguntas... Eso fue un ejemplo que usted puso. Por supuesto, porque evidentemente las preguntas similares a las que va a tener la prueba, por obvias razones yo no las puedo compartir. Bueno, suerte que no fue usted que hizo esa evaluación. No, pero lo que yo sí les digo es que... ¿Y quién ha redactado eso? Hay un banco de ítems para eso. No, ¿quién? ¿Eso es qué? ¿Quién? Bueno, ¿quién? El propio Ministerio de Educación, a partir de la Dirección de Evaluación,
con las asesorías técnicas pertinentes de expertos que son internos y externos también al ministerio. Vamos al dominicano chivo. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa Sí. también con los exámenes claro. que se dan en el MAP para la carrera? Que le dicen a uno que uno tiene que mandar el examen primero. Y ahí comienza la sospecha de filtración. Que el candidato que se quiere que se gane, se le da el contenido. Para que lo estudie previo al examen. ¿Qué garantía hay de eso? Bueno, la garantía que hay para esto es que la comisión es multidimensional. Por ejemplo, una institución como la nuestra está formando parte de esa comisión. No, pero usted no puede garantizar, porque ese examen ya circuló. Mire, después que un examen circula, el examen no ha circulado. Entre más de 3 gente, ya. El examen no ha circulado y no circulará porque lo que hay es un banco de preguntas que aleatoriamente en el día del examen se van a elegir. Son muchas. Son más de 2.000 preguntas. Wow. Entonces, Dígame decirle que hasta el Foreign, Y- que es el examen que da Estados Unidos para los médicos que se graduaron, lo han vendido. bueno, la verdad no me consta. No, a mí me consta, por porque eso es mi área. yo no lo Pero puedo. yo quiero decir que es muy buena la selección que han dicho de que, bueno, sea, Claro. como decían antes en la UAS, es por bolo. Le salió un tema y usted tenía que hablar de ese tema. Claro, aquí va a ser de carácter similar y nosotros como representantes del comité de veeduría en esa comisión, lo primero que vamos a evaluar es que la transparencia esté garantizada. Evidentemente, cualquier efecto que nosotros identifiquemos con que eso no está funcionando, lo vamos a denunciar, porque es el rol con el cual Educa está presente en esa comisión. Pero yo no tengo, yo creo que el ministro Navarro en su vida pública tiene un aval también que hay que tomar en cuenta, que es una persona de transparencia. Sí, no, sin duda, pero usted dice, bueno, puede ocurrir que algunos actores dentro de, no se sabe bien dónde, una mano oscura que logra que esto se filtre o se le pase a los... ¿Quién? Lo que nosotros decimos es que técnicamente sería muy complejo porque Son 2.000 tendrían preguntas. que pasar las 2.000 preguntas con las 2.000 respuestas y alguien se las tendría que estudiar porque no es solamente el día del examen se va a saber efectivamente cuáles son. Ojalá Porque que se filtren, porque si se aprenden las 2.000 preguntas, ya eso ya tiene una carrera, el que se la aprendió. Bueno, lo que pasa es que no es bueno que uno... Es un chiste, licenciado. No, claro, pero recuerde que cuando ese chiste que dice también que cuando uno se aprendió todas las respuestas le cambiaron las preguntas. Entonces, yo creo que la idea es que el proceso pueda evaluar si realmente la persona es competente, que eso es lo que se pretende, que al sistema llegue gente con competencias, con habilidades, con ganas de hacer las cosas, porque como tú bien decías al comienzo del programa, la educación ocurre en el territorio, ocurre en la escuela, no ocurre en los escritorios del Ministerio de Educación, ni de las oficinas como las nuestras, ocurre en la realidad cotidiana del estudiante con sus docentes. Por eso es bueno que no Entonces, tengan preguntas tipo Barnard Business School, No, ¿verdad? Que sean cosas prácticas. Claro, van a ser cosas prácticas, van a ser sobre temas que ellos tienen que dominar para poder ejercer la función, y también estarán las entrevistas que tendrán con la propia comisión, ¿no? Que eso lo establece el procedimiento. El procedimiento tiene, como yo te decía, una serie de elementos que analizan los méritos, luego que analiza cada una de las pruebas, cómo le fue, y luego están las instancias de entrevistas con las comisiones evaluadoras. Y esto, tú decías, bueno, si estamos de acuerdo como Educa con este proceso, el pacto nos obliga a estar de acuerdo, porque el pacto establece que si lo suscribimos, si somos coherentes con lo que suscribimos, estamos de acuerdo con establecer una cultura de la evaluación. Y ahí no hay cómo... Pero parece que la cómo DP no perderse se en eso. opone a que sea por evaluación, sino que ha dicho que sea claro. evaluación pura, por mérito puro. Bueno, yo creo que tal vez no se entendió el procedimiento, como esto que estábamos hablando, de que la evaluación o que la decisión final está, digamos, mediada por una entrevista de la autoridad que tiene que delegar esa función en el director distrital o regional. En el caso de la ley, para los directores distritales, además establece que la Junta Regional plantee una terna, entonces la ley ahí sí lo establece como tal, y esa terna se debe escoger. Así que yo creo que me consta de la sapiencia, de la integridad y del sentido de querer mejorar el sistema educativo que tienen los miembros del ADP, con quienes tenemos una excelente relación, y yo creo que esto va a ser sano para el sistema, porque le va a introducir el concepto de la meritocracia, de que estén allí los mejores. Claro,
para eso nosotros somos muy responsables de que el concurso efectivamente refleje que los que ganen sean los mejores. Lo que no Ese es el sería- gran desafío. Luego de la selección, hay un tema que tenemos en el país, es lo de la ley de la carrera administrativa. Claro. La permanencia de ellos en el puesto, si en el futuro otro ministro quiere hacer un cambio para colocar otros directores, entonces ahí va a tener alguna dificultad. Bueno, sí y no, porque es verdad que la ley de educación hoy establecería que esos cargos pudieran ser removidos por el ministro. Claro. Pero el hecho de que esto se hace en el marco Porque van de a una ser de libre continuidad- remoción. Bueno, la ley hoy Eso es una liga de maco con daría esa catata. Un posibilidad. puesto Sí. que ganas Ahora. por competencias, entonces es de libre remoción. No. Justamente, la ley tendrá que ir modificándose, ¿verdad? Pero para evitar eso, lo importante es que el proceso esté ampliamente legitimado. Por eso es que la comisión no está integrada únicamente por el ministerio. Este proceso sería naturalmente solo materia del Ministerio de Educación. ¿Por qué hoy estamos más actores involucrados? Porque hay un pacto. Y el pacto debe respetarse y honrarse en todos sus términos. Entonces, además, el pacto establece que se fijó como horizonte el año 2030, donde va a haber muchos cambios de gobierno de aquí a esa fecha. Por lo tanto, la idea de asegurar la continuidad de las políticas no depende únicamente del Ministerio de Educación, depende del conjunto de los actores sociales. Okay. ¿Usted ha entendido mis Recién preguntas Sí. y inquietudes? Sí. Son las mismas que tiene el ADP. Ujú. Ojalá que de esta entrevista y en su ánimo quede, se borre todas esas cosas que están diciendo que es un enfrentamiento por cosas políticas. Claro. Lo que pasa es que usted puede ser de un partido, pero cuando usted está representando, como es en el caso de Hidalgo, que es un verdadero maestro, ¿ve? Gremialista. Gremialista y maestro, es Sí. decir, es una persona que puede representar bien al profesorado, no debe de las incongruencias dejarlas pasar. Y nosotros en este programa hemos visto que hay un efecto incongruente. Una cosa dice el pacto y otra cosa dice la ley. Es decir, que ambas partes tienen la razón y cada uno tiene que representar los intereses de las personas a las cuales está representando, valga la redundancia. Sí, pero justamente, y perdón que te interrumpa con esto, el proceso de selección y de concurso que se estructuró es justamente para evitar cualquier incoherencia entre el pacto y la ley. Pero lo que ellos dicen es, si va a ser por concurso, el que ganó, ganó. No tiene que haber terna. Exacto, el Eso tema de fue la lo que terna oí es que lo lo que- dijeron, es el tema de Bueno, la terna. eso es que justamente hay que revisar lo que establece la ley, porque la ley es muy clara en eso, de cuál es el proceso de selección, por ejemplo, para los directores distritales, donde tiene que, efectivamente, ahí habla la ley de terna, que la Junta Regional debe proponer. Pero si nosotros, que no somos parte interesada, nos damos cuenta de la incongruencia, Claro. que el pacto no tomó en cuenta ese efecto, es natural que en la puesta en práctica surjan estos tipos de dificultades sin que haya necesidad de decir que se le quiere hacer la vida imposible a ningún ministro. Claro, No sé claro, si me claro. entienden, ¿no? Sí, la entiendo bien, pero lo que yo digo es que el proceso tal como está estructurado justamente es para evitar las inconsistencias y para que el procedimiento que el pacto mandata en términos de espíritu, que es que la evaluación resulte un proceso de selección meritocrático, tiene que cumplir con las formas que la ley le plantea. Y la ley plantea lo de las ternas. La ley plantea lo de las ternas para los distritos regionales, los directores distritales, perdón, y no lo plantea para los directores regionales porque le da la potestad al ministro de nombrar a quien entienda. Ese formulario dice, para participar en el concurso no se requiere evidencias de que usted haya trabajado antes en el MINER. No, O sí en- hay, entonces, sí hay. dice aquí, pásame la primera página, dice, y se lo voy a leer, dice, no se requieren certificaciones sobre los cargos desempeñados en el MINER o alguna de sus dependencias. Claro. Porque ¿Por eso no qué? se va a tomar en cuenta. No, ven cómo a veces nos entendemos Bueno, mal. pero lo que lo dice aquí, que no, lo dije yo. No, doctor. mire, No, léalo, por de nuevo, favor. léalo de nuevo, por favor. Mire, Léalo de nuevo. léalo usted mismo. Bueno, mire, dice, certificaciones sobre los cargos desempeñados en el MINER. No se requieren certificaciones sobre los cargos desempeñados en el MINER o alguna de sus dependencias. No se requieren. ¿Por qué? Porque no se van a tomar en cuenta. No, porque el ministerio ya los tiene, sus certificados. Entonces, lo que está evitando el ministerio con esto es que se duplique la información. ¿Cómo le voy a pedir yo a usted un certificado que yo
tengo copia. Y que le emitió. Y que yo lo emití. Ah, pues está Tiene muy bien, muy sentido. lógico. Entonces, es para evitarle un problema administrativo. La siguiente pregunta es, Ujú. ¿existe la posibilidad de que todas las personas que han estado en el sistema educativo por tantos años, Ujú. que usted muy bien dijo, no es con ellos que tenemos que trabajar, de momento se han borrado de golpe y porrazo por gente nueva, que no tiene tradición? No, porque esos mismos candidatos, esos mismos directores distritales y regionales que están hoy, pueden concursar. No, Y yo no estoy digo que no seguro, puedan, es yo- si otros No, que no y- son del sistema pueden participar. No, se le requiere 5 años mínimos de participación en el sistema. Y los directores distritales y regionales que están hoy, tenemos que entusiasmarlos para que participen y para que legitimen su lugar en el sistema. Porque hoy, si yo soy un buen director distrital o un buen director regional, no tengo ninguna legitimidad técnica porque me nombró un ministro solamente. Y yo sé que soy bueno y sé que puedo hacerlo bien, y voy al concurso y luego voy a tener que la legitimidad ya no es que me la nombró un ministro sin ninguna fundamentación. Ahora voy a tener la certeza de que estoy allí porque me lo gané. Entonces, yo estoy convencido de que si los directores distritales y regionales se presentan, muchos de ellos van a reeditar. Muchos de ellos Los van a que sean reeditar. buenos, los que no Ojalá, sean lo que buenos sean- no los pero es que son. los hay. Es Ojalá que los sí. hay. Hay muy buenos. Hay muy buenos. Nosotros conocemos a gran parte de ellos y son muy buenos, son muy dinámicos. Hay que también acabar con ese imaginario, con ese mito de que todos los profesores son malos. No, Que si lo imposible. nombró un político Ok. es porque es malo. Es verdad, eso no es cierto. Eso no es cierto. La Hay República buenos- Dominicana ha tenido una mala calidad de la educación porque no ha tenido también los complementos que requiere una educación. No tenía las escuelas. No había escuelas hasta hace un tiempo. La inversión pública. La inversión pública en inversión en infraestructura era inexistente. Si usted tiene 50 niños en un salón de clase, por mejor maestro que sea, no le va a ir bien. Porque no va a poder atender humanamente a los 50. Imposible. Entonces usted va a poder atender a los que más o menos le siguen, a esos 20, y si algún día le falta algún estudiante, ni siquiera se habrá dado cuenta. Esa es la realidad. Ahora, cuando usted tiene un grupo de 25 estudiantes, lo tiene en un ambiente adecuado, le da de comer a esos niños para que no se duerman mientras usted está hablando, eso ya está generando que su trabajo se vea mejor recompensado en productividad de aprendizaje de los estudiantes. Y mejor aún si comienza a hablar el lenguaje que hablan esos jóvenes. Pero Que claro. en Usted términos tiene que de volver porque este tecnología- programa ha quedado muy bueno, pero tristemente Claro, se lo no, terminó. estamos a sus órdenes. Hay un temita que yo tengo, esa espinita en el corazón sobre el aporte de la familia a la educación, porque la familia dominicana está tan disgregada. Y aquellos chiquitos que llegan a la escuela, usted no sabe el trasfondo que viene detrás, lo que ha dejado detrás. Pero eso será para otra ocasión. Gracias a ustedes y al licenciado Caraballo de Educa por estar con nosotros hasta la semana que viene.